Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más de viernes, cuando justamente hoy es 20 de marzo de 2020, prácticamente concluyendo este tercer mes del año, y les quiero agradecer a todos quienes en este momento se están enlazando a través de nuestras diversas plataformas para acompañarnos pues esta noche muy importante como cada viernes, y gracias a quienes están siguiéndonos a través de www.emcs.com.mx, asimismo en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Estamos transmitiendo de manera simultánea también a través de Radio Máxima Digital en www.revistasinrecreo.com. Y bueno, pues a propósito de todo este proceso epidemiológico que estamos viviendo como país, y con el hashtag Quédate en casa, los invitamos a que cada viernes, mientras dure esta contingencia, nos sigan en nuestros programas de los viernes a las 8 de la noche, que prometen ser programas muy importantes, con información sumamente valiosa, ya que especialistas médicos al cuidado de su salud es el único programa en llevar pues para todos ustedes información médica de calidad en voz de expertos especialistas calificados y certificados. Y porque usted se lo merece, ponemos nuestro mejor empeño y hacemos nuestro mejor esfuerzo pues para llegar a todos ustedes siempre con la mejor información médica. Y es que esta noche no será la excepción. Tenemos programado pues una interesante charla con un invitado de calidad que en breve vamos a presentar, y no sin antes pues darles la más cordial bienvenida a todos ustedes. Y bueno, pues vamos sin más preámbulos a presentar a nuestro invitado de esta noche. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta al invitado de esta noche. Pues esta noche tengo el gusto y el agrado de presentar para todos ustedes al doctor Miguel Ángel Franco Pita, quien es especialista en anestesiología y a quien tengo pues el gusto de llamar además amigo. Es un excelente profesional de la salud, un anestesiólogo muy profesional. Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber aceptado estar con nosotros en una charla que ya hace algunos meses, decíamos hace un momento, casi año y medio, tuvimos previamente ya la oportunidad de charlar aquí, Miguel. Así es, Rafa, muchas gracias por la invitación, y bueno, esperamos que esta charla que vamos a tener el día de hoy pues sea de beneficio para todos los que nos están escuchando. Claro, y bueno, pues debo decirlo porque es muy importante que al doctor Miguel Ángel Franco Pita pues tengo el gusto de conocerlo ya pues de muchos años, Miguel, en la época universitaria, ¿verdad? Dorada de la facultad. Sí, o sea, muchos años, y bueno, pues precisamente con esa muy buena intención y muy buen ánimo que le hicimos la invitación y que él accedió a estar por aquí con nosotros. Y bueno, pues hoy vamos a charlar de algo que, platicando fuera del aire hace un momento, Miguel, decíamos, el anestesiólogo en muchos casos, háblese de un ámbito institucional, de un ámbito privado, de acuerdo a ciertas condiciones, pues es el héroe desconocido de un proceso, de una cirugía, llámese de urgencias, llámese electiva, porque al final de cuentas, lo decíamos, y no con el dejo de decir que la labor de un anestesiólogo sea menos importante que la de un cirujano o alguien del equipo quirúrgico, pero normalmente el agradecimiento casi nunca es para el anestesiólogo, Miguel. Sí, así es, mira. Nosotros en un momento dado no buscamos el reconocimiento, pero sí que sepan los pacientes que hay alguien que siempre está cuidando de ellos durante y después de la cirugía, ¿no? Claro. También el motivo de la charla es también para que conozcan que desde antes podemos platicar con ellos y tener una idea de qué es lo que vamos a hacer durante el procedimiento anestésico a través de lo que nos lleva a la charla, que es la valoración preanestésica. Claro, y es que en muchos de los casos generalmente llega a ocurrir que cuando hay algún procedimiento, alguna cirugía en puerta, pues la primera preocupación es decir, y sobreviviré a la anestesia, aguantaré la anestesia,
Todavía existe el mito muchas veces en la población, ¿no? De que hay algunas complicaciones, Miguel, que platicábamos, que muchas veces terminan desafortunadamente con la vida del paciente, pero que son situaciones no asociadas, eso que dicen muchas veces, ¿no? De que se pasó de anestesia al anestesiólogo o lo sobresedaron, muchas cosas que de verdad a veces quisiéramos conocer todo del paciente para poder decir en qué momento puede existir una complicación. De ahí partimos de esto que es muy importante, Miguel, y podríamos iniciar esta charla con una pregunta que creo yo que es muy valiosa. ¿Por qué realizar una valoración preanestésica en los pacientes que obviamente van a ser sometidos a una cirugía del tipo que sea, Miguel? Mira, la valoración preanestésica consideramos o se considera como la piedra angular, la relación de médico-paciente, claro, en donde se va a romper muchos paradigmas que el paciente trae en su cabecita. Como habíamos platicado anteriormente, el paciente le tiene más miedo a la anestesia que a la cirugía en sí, aunque sea una cirugía complicada que pueda tener ciertas complicaciones. Claro. La valoración preanestésica nos da a nosotros una idea de en qué condiciones se encuentra el paciente, ¿sí? Y cómo vamos a actuar durante el evento anestésico. Esto pues nos da y le da la seguridad al paciente, sí, de tener menores complicaciones durante el proceso, ¿sí? Y una mejor recuperación. Eso es. Es decir, además de que el paciente, por obligación legal, por ética profesional, debe conocer pues al médico anestesiólogo que pues lo llevará a un sueño profundo, ¿no? A no sentir dolor durante una cirugía, pues es importante conocer todos los aspectos relacionados con las principales enfermedades. Decíamos hace un momento, hay personas que desconocen que a lo mejor tienen un problema en el corazón, tienen un problema pulmonar, se saben diabéticos nada más o que padecen de la presión arterial alta, pero de pronto el anestesiólogo, cuando hace así una historia clínica y un chequeo bien detallado, comienza a detectar esos puntos que son importantes. Y desde el punto de vista, doctor Franco Pita, uno de los aspectos que el anestesiólogo maneja para poder identificar, no nada más riesgo, sino yo como médico le puedo preguntar, doctor, dígame usted qué riesgo anestésico le encontró al paciente. Se basan en escalas, tienen lineamientos, cuestionarios. ¿Cómo es este procedimiento que ustedes realizan también, Miguel? Pues mira, primero hacemos la valoración en la detección de algún padecimiento, ya sea endocrino, neurológico, cardiovascular, y una vez que lo detectamos, entonces ya enfocamos ciertas escalas hacia el padecimiento que nos pudiera en un momento dado llevar a una complicación durante el evento anestésico. Okay. ¿Sí? Normalmente nosotros valoramos a los pacientes con la escala física de la ASA, que es la Asociación Americana de Anestesiología, en donde, bueno, clasificamos a los pacientes, que son 6 puntos los que se califican, en donde vemos si el paciente es sano, si el paciente tiene alguna enfermedad sistémica, pero que está compensada y que no pone en peligro la vida. Claro. El paciente que está complicado con una enfermedad sistémica y que en un momento dado sí la pone en peligro. El paciente que es el que tiene un alto porcentaje de morir en las primeras 24 horas, el moribundo, sí, que aunque se le dé el beneficio de la cirugía, sí, pues que puede morir en corto plazo, y la gente que en un momento dado no tiene rescate ni con cirugía, pero que pueden ser en un momento dado donadores potenciales de órganos, claro, ¿no? Claro. Entonces, en esa clasificación nosotros los vamos haciendo. Hay muchas más, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros vamos, o lo que vamos a hacer en el procedimiento anestésico, pues la valoración de la vía aérea, por ejemplo, que es muy importante en cuanto a la anestesia general. Así es. Ya que invadimos la vía aérea y la dificultad pues puede llevar a la muerte al paciente si no se hace de una manera adecuada o no tenemos
los insumos adecuados para en un momento dado abordarla, ¿no? Claro, y es que todo esto es muy importante, tomando en consideración que, bueno, seguramente si alguien del público en este momento está en un proceso en el cual le van a realizar alguna cirugía, que por muy simple, muy sencilla que pueda ser, siempre se requiere de un anestesiólogo. Lo decíamos obviamente, Miguel, hace un momento, que el anestesiólogo es parte de ese equipo quirúrgico que, dentro de todo el emblema, pues, de lo que implica, ¿no?, el cirujano, los ayudantes, la enfermera instrumentista y demás, es el único personaje que prácticamente trabaja solito con el paciente, no en un rincón. El cirujano está operando tal vez abdomen, tal vez una cirugía de vesícula, apéndice o la cirugía que sea, y el anestesiólogo pone su límite, ¿verdad?, virtual, y de pronto no se sabe del anestesiólogo porque el paciente está completamente dormidito, no tiene dolor, no tiene molestias. Pero ¿a qué se enfrenta? Nosotros tengamos todo el equipo que necesitamos si se nos llega a complicar. Claro. Entonces, esa es una de las, pues digamos, de los pasos más dramáticos en el momento de iniciar el procedimiento anestésico. Claro. Perdón, Miguel, y te pregunto con relación a esto del manejo de la vía aérea, porque incluso ha sido motivo de cursos, congresos y demás situaciones que tienen que ver con el ámbito, no nada más de los anestesiólogos, sino de los médicos. ¿A qué llamamos una vía aérea difícil? Depende de las condiciones del paciente. Hay pacientes que son, vamos, no decimos más fáciles, más sencillos de manejar la vía aérea, otros más complicados. ¿Cuáles factores de diferencia entre una y otra, Miguel? Mira, mucho depende del estado físico del paciente, ¿no? Un paciente, por ejemplo, obeso, claro, pues sabemos que va a tener un cuello corto, sí. Un cuello muy grueso, sí, claro, y que además, pues la grasa no nada más es centrípeta, ¿no? También en toda la cavidad oral, sí, hay acúmulo de grasa que en un momento dado puede dificultar la visualización de la vía aérea, ¿no? Y eso nos conlleva a que tengamos dificultades al momento de instrumentarla. Esa es una. En algunos casos puede suceder que tengan algún traumatismo facial, ¿sí?, en donde hay destrucción de lo que es los huesos de la cara. Claro. Hablamos de una fractura de Lefort 3, 4, claro, en donde nos va a dificultar mucho. Además, el sangrado también dificulta mucho la visualización de la vía aérea, y entonces ahí es donde nosotros pues debemos de tener el material adecuado para tratar para manejarla y abordarla, ¿no? Además de que eso también dificulta mucho la ventilación. Claro. Y que son aspectos realmente muy importantes, porque en efecto, muchos de los puntos que nos está compartiendo aquí nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Franco Pita, tienen que ver con esa dificultad que en la gran mayoría de las ocasiones se presentan, porque bueno, a pesar de muchas cosas, Miguel, y a pesar de haber hecho una valoración preanestésica, vamos, yo siempre he dicho que la vida no se tiene comprada, y hay circunstancias que de por medio se presentan durante un procedimiento quirúrgico inesperadas, ¿no? Una situación que de momento el paciente responde diferente a un medicamento y hay que resolver un problema, y o a veces es una complicación mayor derivada del mismo procedimiento quirúrgico, de la misma cirugía, y que bueno, esa parte es la importante porque es la que se le informa de alguna manera a la familia, al propio paciente en su momento, y que creo que es parte de la labor que el anestesiólogo hace también, ¿no? Exacto, en el entendido de que en esta visita, en esta entrevista que tiene uno con el paciente antes del evento quirúrgico y anestésico, pues como te decía, se detectan muchas situaciones, claro, que pudieran, claro, en un momento dado complicar tanto la cirugía como el evento anestésico. Y esto conlleva que sepa el paciente que las complicaciones quirúrgicas son una cosa y las complicaciones anestésicas son otras, que en un momento dado se suman. Claro. Y que esto aumenta el riesgo Por supuesto. Entonces, eso es el tema para que ellos sepan en qué condiciones y cuáles son las garantías que nosotros les podemos ofrecer de acuerdo a esa valoración. Claro, y por el otro lado también la importancia que reviste el hecho de un tipo de cirugía
el que el propio anestesiólogo de momento le esté proponiendo al paciente, porque no todos los pacientes van sobre un mismo ámbito de anestesia, es decir, ni a todos se les pone una anestesia regional, ni a todos se les somete en un momento determinado a una anestesia general, donde hay que intubarlos, donde hay que, pues obviamente, utilizar ya anestésicos que llevan a planos muchísimo más profundos, trato de entender, ¿verdad? Pero esto no es una receta de cocina. Mire, algo tan importante como esto, vamos a abordarlo justamente en cuanto regresemos del primer corte, que ya estamos prácticamente por hacerlo, por llevarlo a cabo, y que en un momento determinado tenemos nosotros que charlar esta situación también con nuestro invitado. Yo quiero recordarles a todos ustedes que por favor hagan sus preguntas, nos hagan llegar sus comentarios, todo lo relacionado. Si usted en breve va a ser sometido o va a tener una cirugía, pues que pregunte a nuestro experto las dudas que tenga relacionadas con el tipo de anestesia, todo lo que usted desee saber, porque bueno, pues por otro lado nuestro invitado está en la mejor disposición de hacerle llegar también su respuesta por esta misma vía, y recordarles a todo nuestro público su generosidad, pero también decirles que derivado de esta contingencia epidemiológica que estamos viviendo precisamente por el coronavirus, es muy importante que recordemos todas las medidas de prevención para tratar de evitar al máximo que se propague esta infección, que el coronavirus se propague. Y uno de los aspectos pues muy importantes, y comentando con nuestro invitado hace un momento, pues ya en muchos hospitales se están aplicando medidas para evitar obviamente el hecho de la afluencia de pacientes, cosa que debe ser tomada muy en cuenta. En lo personal debemos lavarnos muy bien las manos todas las veces que sea necesaria. Acuérdese que ya a estas alturas de la fase de la contingencia, pues ya no están permitidos los abrazos, los besos, el saludo de manos, simple y sencillamente lo decían, y aunque a lo mejor parezca un tanto chusco, con un hola es suficiente, pero si no, bueno, pues un fraternal abrazo para todos. También es muy importante que guardemos la sana distancia, que entre persona y persona por lo menos 1 metro de distancia, que evitemos estar expuestos con personas que tengan tos, gripe, a quienes sí se les debe proporcionar un cubrebocas. Recuerden ustedes que no es el total de la población el que debe usar el cubrebocas, sino aquellos casos que están en un momento determinados como tal expuestos a, y sobre todo evitar también el tocarnos la cara, ojos, nariz, la boca, porque son vías de contagio que de alguna manera también nos pueden hacer padecer en un momento dado algún problema de esta naturaleza. Y bueno, pues todas estas medidas son muy importantes recordárselas, que bueno, sabemos que ya muchísimos de todos ustedes las conocen perfectamente bien, pero no está de más hacerles un recordatorio y agradecerles también a todos nuestros patrocinadores oficiales la gentileza de permitirnos que cada semana nuestro programa esté llegando hasta sus hogares o hasta donde se encuentre usted, a través también de Radio Máxima Digital, que nos puede estar usted escuchando. Y bueno, pues doctor Miguel Ángel Franco Pita, especialista en anestesiología, hablando de cómo decidir, pues, qué tipo de anestesia se le va a proporcionar o dar al paciente, ¿de qué depende que a un paciente se le ponga una anestesia regional o se le dé anestesia general? ¿Hay criterios o es moda o cómo es la cuestión aquí? Mira, aquí lo que se trata de hacer es individualizar cada procedimiento anestésico. Sí. Obviamente nosotros vamos a tomar la decisión de cuál es el que más le beneficia y el que menos riesgos tengan para ese tipo de cirugía, claro, ¿sí? Claro. Lo que debemos de evitar totalmente es, como tú decías, no son recetas de cocina. Sí. Y bueno, individualizar a cada paciente para un procedimiento anestésico, pues es la base de la recuperación del paciente, y obviamente de que tengas menos complicaciones tú en el procedimiento, ¿no? Claro, claro. Cirugías, hablamos de abdomen bajo, de miembros inferiores, bueno, pues si así lo permiten sus condiciones hemodinámicas, porque debemos de saber que también la anestesia regional tiene repercusiones hemodinámicas por la vasoplegia que en un momento dado puede ocasionar, y si es un paciente que es inestablemente hemodinámica, tiene un problema, bueno, pues entonces se lo vamos a acrecentar, y entonces decidiríamos por una anestesia general, que la hipotensión que ocasiona el bloqueo es más predecible y más manejable en una anestesia general
que en una anestesia regional. Claro, ¿no? claro. Es decir, entonces, son factores que van a depender mucho del tipo de cirugía y del tipo de paciente. Y del tipo de paciente. Ya, exactamente. Okay. Puede ser que haya condiciones para que en un paciente se aplique o se haga una anestesia regional, pero que en otro no la exista y a lo mejor tenga que hacerse una anestesia general, dependiendo de esto, ¿no? Sí, exacto, ¿no? Y también concientizar al paciente, bueno, que en una anestesia regional también puede haber algunas complicaciones en donde haya la necesidad de convertir esa anestesia regional en una anestesia general. Claro. En ese caso estamos hablando de un bloqueo masivo, ¿no? Claro, por supuesto. Es decir, todo es tan dinámico que aún con el hecho de proyectar un tipo de anestesia, no es una cuestión que así se deba concluir. En algún momento hay que tomar decisiones para el beneficio del paciente y obviamente una mejor recuperación. Trato de entender en ese sentido, ¿no, Miguel? Exacto. Sí, tiene todo esto realmente un sentido que es muy importante y lo está explicando pues nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Franco Pita. Y yo quiero aprovechar porque bueno, pues ya tenemos aquí saludos, seguramente alguna pregunta. Está también siguiendo la transmisión Luis Gerardo Martínez García, también Denise Aguilar siguiendo aquí el programa, Josué Jiménez, Fanny Castro, todos ellos siguiendo nuestra transmisión. Y también justamente Jocelyn Hernández, Rosalba González Muñoz María, Rosalba dice, soy diabética y epilepsia. A ver, yo creo que a lo mejor nos trata de hacer alguna pregunta, vamos a esperar si la envía en algún momentito, pero bueno, también para agradecerles a todos quienes están siguiendo nuestra transmisión. Dice aquí, felicidades a Sonia Edith Portugal Morales, es usted la primera en conectarse. Pues muchas gracias, perdón, Miriam Barrales, la química Miriam, que está siguiendo nuestro programa, Olga Lidia, la química también, Olga Lidia, la doctora Fabiola Caramón está siguiendo nuestro programa. Un afectuoso saludo a nuestra compañera, la doctora Fabiola Caramón, a la doctora Josefina García, a Laura Méndez. Aquí ya tengo creo que la pregunta, dice, el especialista me dijo que la epilepsia es de traumas, pregunta Rosalba González. Bueno, pues tratamos de seguir entendiendo. Si nos puede concretar su pregunta, Rosalba, mucho le agradeceríamos para que, bueno, se la podamos leer a nuestro invitado y así usted obtenga la respuesta que considera. También Ángel Vázquez está siguiendo nuestro programa, Patricia Ivonne Martínez, Lauris Bello, Yasmín Trujillo dice, excelente tema, felicidades doctores, al doctor Luis Benítez Valencia que está siguiendo nuestro programa también, al doctor Alfonso César Aburto y también a Inocencio Valdés Vázquez, dice, felicidades a la producción, conducción y al especialista invitado. Muchísimas gracias, Inocencio. El doctor Luis Benítez dice, saludos, excelente programa, presentes, amigo Rafael. Muchas gracias, Luis, como cada semana, de verdad aprecio mucho que sigas nuestro programa de todo corazón. También la doctora Marilú Tello Pérez está siguiendo nuestra transmisión. Fernando Hernández dice él, buenas noches, saludos y gracias por la información. Muchísimas gracias a todos que viernes con viernes o semana con semana siguen nuestro programa, siguen esta transmisión que para nosotros es muy importante. Y bueno, doctor Franco Pita, desde el punto de vista, cuando hablamos pues de las complicaciones, desde lo que bien comentabas hace un momento, la mayoría de las personas lo primero que pregunta, doctor, ¿y me va a dormir por completo o voy a estar despierto o despierta porque a lo mejor es un bloqueo, una cirugía que tenga que ver? Pero aún los bloqueos traen complicaciones. ¿Cuáles podríamos definir como las más pues relevantes o importantes en un momento determinado en ambos tipos de anestesia? Es decir, anestesia general contra anestesia regional, doctor Pita. Mira, yo considero que en el caso de la anestesia general, el paso más crudo en el procedimiento es el abordaje de la vía aérea. Ya. Ese es el primer paso en donde pudieran presentarse dificultades. Como comentábamos hace un momento, es un abordaje instrumentado con el laringoscopio, hoja metálica, que en un momento dado, bueno, puede lesionar una pieza dental o incluso quitarla, ¿no? En un momento dado, esa sería la complicación, y la otra pues que no se pueda abordar la vía aérea, que se recurra a algunos otros procedimientos, ¿no? Claro. En este caso hay algunos dispositivos que en un momento dado pueden ayudarnos para la ventilación, ¿sí? Pero en casos muy extremos, ya hablando muy extremos, que se tenga que hacer alguna traqueostomía de urgencia o una cricotirotomía. Claro. Esas son las complicaciones durante el proceso de inducción y del abordaje de la vía aérea. Claro. Y posteriormente, bueno, durante el transoperatorio, pues la presencia de arritmias,
alguna complicación quirúrgica en donde se presenta una hemorragia masiva y nosotros tengamos la necesidad de administrar fluidos, claro, para tratar de mantener presión en lo que se corrige el defecto quirúrgico. Y bueno, eso es lo que complicaría en algún momento el procedimiento anestésico y que, claro, nos pondría a nosotros en jaque, ¿no? Claro, claro. Y obviamente pues en el momento del despertar pues también hay algunas complicaciones. Si nosotros tenemos una vía aérea complicada pero que al momento se logra, pues toda esa instrumentación que se hace en la cavidad oral y todo esto ya tiene repercusiones, sobre todo un proceso inflamatorio, claro, ¿no? Claro. Que en un momento dado nos puede llevar a un espasmo laríngeo al momento de extubarlo. Así es. Sí, y tener que va a haber la necesidad pues de volver a inducirlo o pasarle un relajante neuromuscular para tratar de que esas cuerdas se abran. Normalmente se rompe con presión positiva con la máquina de anestesia, ¿no? Claro. Pero en ocasiones no se puede romper el espasmo y entonces necesitamos hacer una aplicación de algún fármaco para que pueda relajar las cuerdas y podamos ventilarlo, ¿no? Yeah. Esos son ocurren en los diferentes procesos de la inducción, el trans, y al momento del despertar es donde se presentan, ¿no? Claro. Las complicaciones mayores. Perdón, Miguel, y lo que decíamos hace un momento, ¿no? Que en la gran mayoría de las ocasiones, pues el cirujano está haciendo su trabajo y el anestesiólogo, como dicen, en silencio trata, bueno, pues el problema, la complicación, la necesidad de sacar adelante al paciente antes de decidir, a ver, paren un momento, tenemos un problema con el paciente, lo resuelvo y seguimos, y muchas veces son decisiones que se toman, pues dijéramos en milésimas de segundos, ¿no? Para todos en un momento dado, ¿no? Normalmente se resuelve sobre la marcha, ¿no? Claro. Hablando del transoperatorio. Sí. Se resuelve sobre la marcha y bueno, hay, como mencionaba hace un momento, ¿no? Si el anestesiólogo está contento, está cantando y todo está muy bien, pero cuando está en silencio y está pensativo, pensativo, pues entonces algo anda mal y algo está ocurriendo, claro, que está tratando de resolver, ¿no? Claro. En muchos aspectos, esa es la labor, por eso yo decía que más que el héroe desconocido, pues es que es el médico que trabaja solito, y bueno, cuando digo solito, no lejos del equipo quirúrgico, pero sí como parte de resolver un problema que muchas veces el cirujano no se entera, que el paciente tuvo una arritmia, que cursó con un problema respiratorio y que se pudo resolver afortunadamente, pues gracias a la adecuada intervención de nuestros colegas y amigos anestesiólogos. Vamos ahora sí a hacer una muy breve pausa. Estamos de regreso con todos ustedes en breve y bueno, pues tenemos todavía mucho que charlar con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Franco Pita, especialista en anestesiología y charlando todo lo relacionado con la valoración preanestésica. No se vaya, estamos de regreso con todos ustedes en breve. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373.
Tener una mascota es genial. Vives más, vives sin estrés, vives sin depresión, tienes un compañero, vives feliz. Demostrado con evidencias científicas, en Exotic Pet Healthcare nosotros te ayudamos a cuidarlos. Tenemos especialidad en animales exóticos. Además atendemos a todas las mascotas. Nos encontramos en Basurto número 58, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Pues continuamos con todos ustedes en su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud. Esta noche estoy charlando con el doctor Miguel Ángel Franco Pita, especialista en anestesiología, todo lo relacionado precisamente con la valoración preanestésica, todo lo que previo obviamente a una cirugía, el anestesiólogo debe conocer de su paciente, todo lo que el paciente debe también informarle al anestesiólogo como parte de ese equipo que va a intervenir, como parte de ese equipo quirúrgico, y es que en todos los ámbitos es sumamente importante conocer qué factores de riesgo están relacionados con el paciente. Y bueno, a propósito de este tipo de información, Miguel, fíjate que nos preguntan aquí, dice que si se hace un estudio previo, si el paciente eso fue fumador o es suficiente una entrevista previa a una operación. Es decir, quiero entender si con el solo antecedente de decir si hubo tabaquismo o hay tabaquismo es suficiente, o se hace algún tipo de estudio adicional para de alguna manera considerar el riesgo por el tabaquismo. Bueno, normalmente nosotros en ese tipo de pacientes lo que hacemos es realizar un estudio de espirometría. Claro. Obviamente esto va a depender mucho de que si sigue fumando o ya dejó de fumar, sí, y durante qué tiempo ha dejado de fumar, ¿no? Claro. El tiempo, obviamente, el daño pulmonar existe, ¿no? Dependiendo de los años que haya tenido de fumar y qué tan activo era fumando, ¿no? Porque bueno, hay gente que fuma 20 años, pero se ha fumado 2 o 3 cigarrillos diarios. Al fumador empedernido que se avienta una cajetilla diaria durante todo ese tiempo, obviamente sí. La repercusión pulmonar va a ser mayor. Claro. Dependiendo de esto, bueno, entonces mandamos a hacer una espirometría para ver cómo están sus volúmenes y capacidades respiratorias. Sí, claro. Y trabajamos conjuntamente dándole rehabilitación pulmonar, mandándolo a inhaloterapia, sí, para que pues ellos se encarguen de hacer ejercicios respiratorios para que tenga menos repercusiones al momento de la cirugía. En el caso de hablar de anestesia general, por el abordaje, el tabaquismo o la exposición al humo, porque no nada más puede ser el tabaquismo, sino la exposición al humo de leña durante muchos años también puede ocasionar daño pulmonar. Claro. Entonces esto lo que nos va a hacer es que haya mayor secreción pulmonar, ¿sí? Secreción de moco durante la cirugía al momento de extubarlo, quitarle el tubo que le colocamos al momento de la inducción, sí va a producir más moco, y ese moco, bueno, puede ocasionarnos un espasmo laríngeo que nos puede complicar un poco el despertar del paciente, claro, ¿no? Claro. Entonces sí va a depender mucho del tiempo y de la cantidad, su índice tabáquico, como le llamamos nosotros, va a depender mucho del tiempo y de la cantidad, si ya dejó de fumar o si sigue activo. Claro, por supuesto. Esto es muy importante, sobre todo para quien hizo la pregunta, y bueno, pues para que todo nuestro público conozca. También preguntan, dice, ¿cuáles son los cuidados que debe tener para un paciente diabético, un paciente hipertenso, desde el punto de vista de que también dice aquí que una persona, por no seguir el régimen alimentario de la preanestesia, presente complicaciones? Obviamente quiero entender de los diabéticos e hipertensos descompensados, que muchas veces previo a una cirugía tienen niveles o cifras de presión arterial muy elevadas, ¿no? Bueno, aquí depende mucho del cuidado de uno mismo, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que uno sea hipertenso o que tenga uno diabetes, pues aquí es el apego más que nada al tratamiento, ¿sí? Si está controlado, no va a haber ningún problema. Obviamente, durante el transcurso de la cirugía, pues sí puede haber picos de elevación de la tensión arterial que normalmente se controlan, ¿sí? Y de igual manera, pues la respuesta inflamatoria ocasiona un aumento del débito de glucosa y aumenta las cifras de glucosa. Claro, claro. No es lo mismo en un paciente que ha estado todo el tiempo controlado, y de una manera lo vamos a controlar más durante el trans, de una manera menos complicada que un paciente que no ha tenido
que no tiene apego al tratamiento y que ha estado descontrolado durante mucho tiempo. Claro, por supuesto. Precisamente la valoración preanestésica consiste en esto, ponerlo en condiciones y someterlo a una cirugía en donde las garantías pues van a favor de él, ¿no? Claro, Sí. y que es muy importante obviamente seguir las indicaciones que dé el anestesiólogo en todos los aspectos, Y ¿no? sobre todo su médico tratante, por Claro. eso le digo, si ellos se apegan al tratamiento de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante, hablamos de endocrino o hablamos de medicina interna, Sí. pues ellos van a tener pues una mejoría y van a tener menos complicaciones. Por supuesto, ¿no? Pues quiero aprovechar también, doctor Franco Pita, para leerte algunos saludos y bueno, pues obviamente felicitaciones que están llegándonos aquí a nuestro chat de David Mejía. Él dice que manda saludos desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias por mandar los saludos. A Jocelyn Hernández también, a Claudia Loaiza manda saludos, a la enfermera Alejandra Sumaya, a la química Olga Lidia, dice buenas noches a todo el equipo y muchos saludos. Muchas gracias, química. A Toro Vieiri, dice, cerrarán las casetas de Veracruz. Ouch, yo creo que bueno, esto no tenemos esta información nosotros en este programa. Seguramente las autoridades en su momento estarán informando de manera oportuna, seguramente en este aspecto. Ingrid Daniela Aquino, saludos a los doctores, muchas gracias. A Padia Reyes dice, saludos a ambos médicos y como siempre, dándonos a conocer temas muy interesantes, excelente programa, muchísimas gracias. Armando Rodríguez Navarro, excelente tema, felicitaciones a la producción, de verdad que muchas gracias, les aprecio muchísimo a todos quienes están siguiendo justamente nuestro programa esta noche. Y bueno, como parte de las recomendaciones que en especialistas médicos al cuidado de su salud le queremos dar a toda la población, a la sociedad en general que nos ve, pues es obviamente seguir las indicaciones de las autoridades de salud, no nada más del estado, sino de todo el país, en donde pues nos recomiendan estar en casa. La contingencia conlleva una fase pues de separación de las actividades laborales para quienes así fue. En el ámbito médico seguimos trabajando, Miguel Ángel, tanto en el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio como a nivel del Seguro Social y en todas las dependencias obviamente. ¿Por qué? Porque bueno, ese cometido tenemos. Si acaso se irán suspendiendo algunas actividades no prioritarias, no urgentes obviamente, pero de acuerdo a los informes de las autoridades de salud. De manera que bueno, quédese en casa, disfrute como dicen a la familia. Yo los invito a que cada viernes y mientras dure la contingencia, pues nos siga los viernes a las 8 de la noche, que tendremos programas muy importantes. Y también aproveche usted a seguir la barra de programación justamente de Revista Sin Recreo, en donde pues hay programas muy diversos, muy variados, con muchos conductores talentosos y que de verdad prometen un entretenimiento importante y sobre todo son programas de contenido que en estos tiempos hacen muchísima falta. Desde el punto de vista, doctor Miguel Ángel Franco Pita, ¿cómo es este proceso de un monitoreo durante el procedimiento de la anestesia? ¿Qué le monitoreamos al paciente? El paciente está dormidito, a lo mejor dices, bueno, ya lo tengo conectado al monitor. ¿Qué tengo que vigilarle desde el punto de vista de la especialidad, pues, que ostentas, Miguel, y de los parámetros que normalmente debe tener el paciente de manera estable, ¿no? Sí, mira, normalmente lo que nosotros hacemos el monitoreo es monitoreo hemodinámico, ¿no? Estamos checándole su presión arterial, estamos checando también la saturación del oxígeno, claro, ¿sí? Y su trazo electrocardiográfico, que son los más importantes en cualquier tipo de paciente, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, en una anestesia general, bueno, pues monitorizamos también lo que es el CO2 telespiratorio, ¿no? Para saber más o menos la función pulmonar. Dependiendo del tipo de cirugía, este monitoreo puede ser invasivo o no invasivo, ¿sí? Hablamos de invasivo, ya el hecho de colocar un catéter central, claro, para hacer algunas mediciones que normalmente ya no se usan, pero nosotros no tenemos un Doppler en el quirófano para estar monitorizando el gasto cardíaco y todas estas cosas, sí, y lo hacemos a través de un catéter central, ¿no? Y todas las variaciones hemodinámicas a través de la canulación de una arteria, sobre todo de la arteria radial, claro, que es la que canulamos, y ahí estamos viendo las variaciones dependiendo del tipo de cirugía, ¿no? Hablamos cirugía importante como es la cirugía de neuro. Así, ¿sí? Es. La cirugía de neuro, que sí requiere de un monitoreo muy especial.
Y bueno, en algunos monitores y en algunos hospitales también manejamos lo que es el índice biespectral, que es para ver la profundidad anestésica a través de unas ondas cerebrales, ¿sí? En donde vemos si se encuentra en un plano adecuado o no, y esto nos va a conllevar, bueno, pues a hacer uso de los fármacos para tratar de meter al paciente en plano, ¿no? Claro. Miguel, yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor para nuestro auditorio pueda ser muy obvia. Yo quiero únicamente aterrizar una idea de si como dice, en la práctica hace al maestro, y el otro, con un propio dicho popular, si al mejor cazador se le va la liebre. ¿Qué quiero decir con esto? Es un procedimiento de rutina dar una anestesia regional o general, y aún en estas circunstancias en donde por muchos años el anestesiólogo se ha enfrentado a hacer este procedimiento, vamos, yo lo voy a decir de rutina, pero nada es rutina en la medicina, que pueda haber una complicación que de momento ponga a preocupar al anestesiólogo. ¿Qué opinión en una y en otra circunstancia, Miguel? Pues yo creo que aquí más que nada es no perder el terreno, ¿no? Claro. O sea, como tú lo mencionabas, es algo que hacemos diario, que pudiera considerarse una rutina, pero también siempre estamos pensando en las complicaciones posibles, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, dependiendo de todo esto, bueno, obviamente no podemos caer en el exceso de la confianza. Así es, así ¿sí? es. No podemos caer en el exceso de la confianza y decir no va a pasar, ¿no? Más vale tener todo preparado, todo el equipo que vamos a necesitar pensando en una complicación, claro, si se llegara a presentar, ¿sí? Tenerlo, no ocuparlo, a ocuparlo y no tenerlo, así ¿no? Es, así ¿sí? es, así es. Entonces, digo, yo creo que ninguno de mis colegas tiene exceso de confianza, siempre estamos preguntándonos si algo podría pasar, y además además de la confianza que tenemos en el equipo, ¿no? Así es. Porque el equipo de anestesiología se caracteriza por ser un equipo unido, y cuando hay alguna complicación o que podemos pensar que pudiera haberla, ahí están, ¿no? Haciendo presencia, para darle ánimo al anestesiólogo que en ese momento va a hacer el procedimiento, y la otra es para ayudarle técnicamente, ¿no? En un momento dado de una complicación. Digo, y esa es una situación que te da mucha seguridad y mucha confianza, ¿no? Tener atrás a tu equipo. Claro. Sí, que en el momento, te digo, crítico, ahí están. Obviamente, pues ellos tienen otras actividades y tienen que irse a sus quirófanos, pero en el momento más crítico, ahí están apoyando. Claro, ¿no? y yo creo que ese es el trabajo de equipo y la labor que diariamente tiene, ahora sí, como dicen, muy encomiable un profesional de la salud, hablando en este caso del anestesiólogo, Miguel Ángel. Exacto. Y en el entendido, pues, de que obviamente el anestesiólogo es diríamos, experto en manejar así una amplia gama de medicamentos, desde sedantes o inductores, anestésicos y demás. Doctor Franco Pita, más que preguntar si estos medicamentos están exentos de reacciones adversas, ¿qué se espera en un momento determinado a la hora de utilizar este tipo de medicamentos en diversos pacientes? Cuando nosotros hacemos la valoración preanestésica, normalmente hacemos énfasis en si el paciente tiene algún tipo de alergia, sí, o si ha presentado alergia a algunos medicamentos. Pues si tiene alergias es para no utilizar ese tipo de medicamentos, y la otra para estar conscientes de que pudiera presentar alguna reacción con todas sus características, ¿no? Desde las leves hasta la más grave, que es la anafilaxia. Claro, ¿sí? Claro. Que puede comprometer la vida del paciente. Eso es lo que nosotros hacemos al momento de valorar. Pero también sucede que los pacientes en muchas ocasiones no han estado expuestos a ningún fármaco anestésico, ¿no? Así es. Y eso no nos exime de que pudiera presentar una reacción alérgica. Eso se le hace saber al paciente, bueno, usted no presenta alergias, pero bueno, usted nunca ha estado expuesto a estos fármacos, claro. Pudiera que alguno de ellos hiciera una reacción, como te comento, desde lo más leve hasta lo más grave, ¿no? Sí, y eso es un motivo de que nosotros tenemos que comentarle al paciente en ese momento, bueno, para que esté enterado, ¿no? Normalmente no pasa nada. Claro. ¿No? Pero sí hay mucha gente que sí hace reacciones, sobre todo al
al manejo del propofol o al fentanilo a veces, que hacen un poquito de rash, pero no pasa a mayores, ¿no? Y que bueno, el anestesiólogo debe manejarlo como manejar una reacción alérgica en un servicio de urgencias, pero además con el riesgo de que, bueno, está llevándose a cabo una cirugía y que además de todo, bueno, pues están implicados otros factores asociados, ¿no? Sí, exacto, te digo, el hecho de que tú no seas alérgico a algún fármaco, pero tampoco has estado expuesto a él, no te exime de que tengas una reacción. Claro, por supuesto. Pues viene todo lo que de manera pues muy puntual nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Franco Pita, nos está compartiendo, y es que toda esta información es muy valiosa, sobre todo en el entendido pues del conocimiento de lo que muchas veces como pacientes, y es que uno a veces ha estado de ese lado, ¿no? Donde dice uno, bueno, ¿y qué me va a hacer, doctor? O si me vas a dormir, duérmeme para que no sienta yo absolutamente nada. Creo que es la sensación que muchas veces uno, y muchas veces lo digo en el paciente, de experimentar lo desconocido, y esa idea de a dónde me lleva el anestesiólogo cuando me profundiza, ¿no? En un sueño profundo, en una situación de no debo sentir dolor, pero no debo tampoco, a lo mejor no me acuerdo ni de lo que pasó durante la cirugía, ¿no? Que esa es la otra situación, ¿no? Sí, pero precisamente, mira, lo que nosotros tratamos de hacer es romper el hielo, ¿no? Claro. Con el contacto del paciente. Sí. Y si tú le explicas bien todo el procedimiento que se le va a realizar, cómo va a ser, pues él lo asimila muy bien, y normalmente todo ese estrés que lleva quirúrgico, más el estrés de que no conoce a su anestesiólogo, y todos los mitos que existen sobre la anestesia, porque como tienen más miedo a la anestesia que al procedimiento quirúrgico en sí. Pero si se rompe esa barrera entre el anestesiólogo y el paciente, siempre va a haber una reacción muy positiva del paciente, y eso lo va a tranquilizar mucho. Claro, y que es muy importante, Miguel, porque lógicamente de allí la empatía, ¿no? Y obviamente la tranquilidad de decir, bueno, conozco al cirujano, conozco al anestesiólogo, conozco a todo el equipo que va a intervenirme, que me va a hacer una cirugía o que va a participar en el propio procedimiento como tal. Pues digo, garantiza, como lo comenta nuestro invitado, una tranquilidad importante en estos casos. Quiero leerte algunos comentarios que nos hace aquí nuestro público. La química Olga Lidia dice: me gustaría comentar el caso de un familiar programado para una exéresis de tofo de pie izquierdo, a fin de conocer su opinión acerca del riesgo y posibles complicaciones. Se trata de un paciente de 75 años, no diabético, hipertenso, tiene monorrenal, pues con vamos a ver aquí, dice, con una lobectomía de más de 50 años, manejado con hipatropio y salbutamol. Los demás datos mencionados en la valoración preanestésica son abdomen con peristalsis presente, no megalias, cabeza con apertura adecuada, con boca, que dice aquí, a ver, no lo logro leer, el resto de parámetros normales. Dice, algo que llama la atención es la silueta cardíaca no visible adecuadamente y el aumento de trama broncopulmonar. Dice, de antemano, muchas gracias y bendiciones a todos. Muchas gracias, química Olga Lidia, es decir, conocer la opinión tal vez con relación a estos datos, más o menos información, Miguel. Bueno, a lo mejor el crecimiento de la silueta cardíaca se deba a una hipertrofia por la hipertensión. No sabemos qué tiempo tenga de hipertenso. Si él es diabético y está controlado, pues no va a tener ningún problema, ¿no? Claro. Y al igual que del proceso respiratorio, ¿no? A lo mejor tenga algún cierto grado. Va a depender mucho la toma de la radiografía, ¿verdad? En qué momento se la toman, para si hay aumento de la trama bronquial, bueno, puede ser que el paciente le tomaron la radiografía acostado y no en bipedestación como normalmente se hace. Así para ver si hay alguna sobrecarga y hay algo de hipertensión pulmonar que en un momento pudiera hacernos creer que pudiera haber algo de insuficiencia cardíaca, sobre todo izquierda. Eso es. Sí, y que bueno, que eso está ocasionando la hipertensión pulmonar, ¿no? Claro. También, bueno, pues aquí comenta la producción de Revista Sin Recreo, el único programa de especialistas médicos con enfoque de divulgación de la ciencia médica. Pues bueno, decíamos que es un programa del género médico único en llevar para todos ustedes información de calidad en voz de expertos especialistas calificados y certificados, tal cual lo comenta nuestro productor Luis Gerardo Martínez García. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí reitera la química Olga Lidia, dice, ¿qué tipo de anestesia se le puede ofrecer a un paciente
mayor para este tipo de cirugía. El exéresis del tofo que comenta, dice que si es del tofo para no comprometer su ventilación pulmonar y o cardíaca. No, pues digo, en un momento dado el tipo de anestesia que más le convendría aquí, pues es una anestesia regional, ¿sí? Es una anestesia regional que no va a comprometer su estado respiratorio, aunque sí existe la posibilidad, bueno, de que del grado de hipotensión que pudiera ocasionar la vasoplegia de la regional. Sí, es un paciente que no se le puede administrar mucha sobrecarga de líquidos y corregir ese estado, bueno, pues con algunos fármacos presores, ¿no? Claro, sobre todo en ese ámbito. Bueno, pues química Olga Lidia, esperemos que se haya contestado su pregunta. Realmente es, a veces un tanto complicado, pero bueno, creo que la idea es muy clara en este sentido. Exacto. También para el maestro Josué Bello, que está siguiendo nuestro programa, para Jocelyn Hernández, dice excelente información de la mano de excelentes médicos. Muchísimas gracias. Ingrid Daniel Aquino, ella dice, coincido con usted, muchas gracias por el comentario y obviamente por participar justamente con todos nosotros. Pues bueno, tenemos aquí, te mandan muchos saludos, Miguel Ángel. Gracias. Voy a leer aquí algunos de ellos, de la maestra Gloria Marina, de la señora Mine, de la doctora Adriana, la maestra, maestra y señora Mine, debe ser, no sé si la misma, la maestra Xochitl Romero, la licenciada Hernández Sanabria, la señora Ivonne, la maestra Blanca Edith González, la enfermera Verónica, que nos sigue desde Cancún, Quintana Roo, a Fernando Hernández de Tijuana, y 24 saludos más nos comentan por acá de producción, el ingeniero Manuel Victoria, el doctor César Aburto, el doctor Adrián López, el ingeniero Winfield, el periodista Osvaldo del Rosario, el contador público Armando Rodríguez, Anita Méndez, María Eugenia Otero, la señora María Luisa de Banderilla, Veracruz, el arquitecto Mata, y bueno, pues para todos, de verdad, muchísimas gracias por estar conectados y siguiendo con nosotros esta programación muy importante y obviamente nuestro programa. Y doctor Rivera Pita, ¿cuál sería una ventaja o hay diferencias que ya lo comentabas, ¿no? Hace un momentito? Puntualizar nada más. Ventajas, desventajas de la anestesia general contra la regional o los bloqueos, una mejor que otra. Creo que vuelvo a lo mismo de la pregunta obvia, pero creo que es muy importante que para nuestro público quede clara esta idea, que no es una receta de cocina, que hay que individualizar al paciente, pero que hay procedimientos que requieren un tipo de anestesia en especial, ¿no? Mira, en cuanto a los procedimientos anestésicos, las diferencias, pues sí no son tan significativas, pero sí hay un cierto porcentaje de desventajas sobre la anestesia general, sobre todo las náuseas posoperatorias, claro. A veces el manejo del dolor posoperatorio, ¿no? Y bueno, aquí el problema más marcado son las náuseas, ¿no? El paciente que despierta con una sensación de cruda, claro. Sí, y eso hace que está vomitando la anestesia, ¿no? Ya. Sí. Okay. El manejo del dolor, bueno, dependiendo del tipo de cirugía es lo que va a depender. Ahorita ya el anestesiólogo está siendo más fino en cuanto al manejo de dolor posoperatorio, ¿no? Ya hay muchos pues procedimientos en donde sí se puede tener un mayor control del dolor, ¿no? En la anestesia general, bueno, pues ahí no tienes que abordar la vía aérea, evitarte toda esa complicación. La recuperación pues es mucho más rápida, claro, ¿no? Y sin esa sensación que tiene porque de ahí en fuera, pues yo creo que ambos procedimientos anestésicos en un paciente bien individualizado, pues no tiene ningún problema, ¿no? Claro. Es decir, es una anestesia que sí es la efectiva y es la que en ese momento requiere y claro, bueno, pues no va a tener que se le va a ofertar, obviamente, ¿no? Bueno, pues aquí la enfermera Alejandra Sumaya ya dice, excelente programa. También Osvaldo del Rosario dice, muy buen tema, felicidades al programa. Dice, él pregunta, un amigo tiene una hernia inguinal, una cirugía ambulatoria no lleva anestesia local o raquia. Pues para una hernia inguinal, ¿qué opinión, doctor Pita? Pues local a veces se refiere a lo que es la regional, ¿no? Ajá, o sea,
yo creo que lo mejor es, si no hay ningún compromiso intestinal y todo eso, bueno, pues se le puede ofrecer la anestesia regional, Claro. que en ese momento pues sería la más indicada, ¿no? Eso es. Obviamente estamos hablando de una hernia no complicada, Por ¿no? supuesto. Dependiendo de que si hay una complicación como es el atrapamiento, la oclusión debido al atrapamiento de la víscera, o que ya tenga varios días complicado y que ese atrapamiento esté conllevando isquemia, bueno, pues entonces ya se decidirá cuál le conviene en ese momento, cuál es el beneficio que le podemos otorgar dependiendo del tipo de la complicación, si le ofertamos una anestesia general o en un momento dado pues darle todavía el beneficio de la Claro, regional, ¿no? por supuesto. En ese momento pues se valora bien pero si él no tiene ninguna complicación, la anestesia regional es más que suficiente para realizar la cirugía. Y doctor Miguel Ángel Franco Pita, prácticamente para ir cerrando nuestro programa, que la verdad se fue muy rápido en el ámbito del tiempo, ¿qué recomendaciones le darías tú a todo aquella persona que en algún momento será intervenido quirúrgicamente, aquel paciente que en breve tendrá una cirugía? ¿Qué le dirías desde el punto de vista pues del tema que hoy abordamos, Miguel? Pues yo le diría que él debe de conocer a su anestesiólogo, ¿no? Y solicitarle a su médico tratante, en este caso al cirujano, de que lo mande a valoración con su anestesiólogo, ¿no? Sí. Obviamente platicábamos hace un momento que es muy diferente la valoración institucional a la valoración privada, ¿no? Claro. Normalmente, pues, el anestesiólogo que hace la valoración en casos de hospital escuela, bueno, pues son los médicos residentes, ¿no? Los que hacen la valoración, Sí, claro, obviamente avalados por el médico adscrito de turno, y que al momento de la cirugía, pues no es el mismo anestesiólogo el que hace el procedimiento que el que lo valoró, ¿no? Claro, por supuesto. Pero en la medicina privada, bueno, la mayoría de los cirujanos, pues ya tienen su team quirúrgico. Eso. Tienen a su anestesiólogo. Entonces, yo creo que sería muy importante que ellos solicitaran conocer a su anestesiólogo. ¿Para qué? Pues para que todas las dudas que tengan en cuanto al procedimiento anestésico, pues el único que se las puede resolver es el anestesiólogo. Claro, definitivamente, sí. Y obviamente, pues con esto ellos van a tener mayor tranquilidad, van a saber qué tipo de procedimiento es el que le van a ofertar en su momento, Sí. Van a saber de las complicaciones, tienen que firmar su consentimiento de la información que se les está otorgando, y obviamente pues se va a romper esa pared, esa barrera que hay entre el anestesiólogo y el paciente, y obviamente pues la tranquilidad del paciente, ¿no? Entonces, Claro. mi recomendación es esa, 1. 2, si ellos tienen algún padecimiento como hipertensión, diabetes, pues que sean lo más apegados al tratamiento y que sigan las indicaciones adecuadas de su médico tratante. Claro. Porque eso les va a evitar muchas complicaciones durante la cirugía, ¿no? Estamos hablando de cirugía programada, electiva, ¿no? así obviamente las garantías pues deben de ir a favor del paciente. Por supuesto. Si se complican obviamente la cirugía de urgencia, pues todo el panorama se cambia, ¿no? Entonces se entra con menos garantías para recuperación, con mayor porcentaje de probabilidades de complicaciones, y esto, bueno, pues va a depender también de uno como persona, para que pues se apegue uno al tratamiento y evitar este tipo de complicaciones durante un evento quirúrgico. Sobre todo por seguridad, seguimos comentando esto relacionado con el paciente, y bueno, pues obviamente en la ética y el profesionalismo de nuestro médico anestesiólogo. Pues quiero por último agradecer a Xochitl Cortés, que está también siguiendo nuestro programa, a Pablo Mel Chichán, saludos y muchísimas felicidades por la excelente información y gran programa. Un saludo hasta San Andrés Tuxtla, muchísimas gracias, Pablo. También siguiendo nuestro programa y nuestra transmisión, el doctor Javier Michel Naranjo, excelente charla, un abrazo, un fuerte y caluroso saludo, amigo Javier Michel. Rafael Quetzal Cendejas también, y saludos también a todos los que nos enviaron sus comentarios, preguntas y felicitaciones, y nosotros vamos por favor a presentar al invitado de la semana siguiente.
Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta el tema de la siguiente semana. Bueno, la próxima semana, que estaremos hablando ya de viernes 27 de marzo de 2020, tendremos de invitada a la doctora Yunuen Cristales Pavón. Ella es especialista en oftalmología, con quien estaremos charlando todo lo relacionado con el síndrome del ojo seco. Seguramente un tema poco conocido, pero muy frecuente en la sociedad, derivado de muchos problemas y muchas enfermedades asociadas a este trastorno. Pues doctor Miguel Ángel Franco Pita, muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros esta noche. No, pues muy agradable, y espero que haya sido una charla. Veo que hubo bastante interés. Claro. Sí, y bueno, que no se pierda este interés en cuanto a un evento quirúrgico, pues siempre hacerse valorar por su anestesiólogo, ¿no? Claro, por supuesto. Para todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Recuerde, estamos en contingencia epidemiológica. Si no tiene nada que salir a la calle, no salga, quédese en casa, cuídese, extreme las medidas de precaución. Escuche los boletines oficiales de las autoridades sanitarias, y bueno, pues en este programa también les estaremos informando. Nos vemos el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, tiempo de México, en un programa más de especialistas médicos al cuidado de su salud. Hasta la próxima semana y un fuerte abrazo para todos. Muy bien, Miguel. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja. Endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este. Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Ruiz Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 141-0841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.